Hola, mi nombre es José Luis Cisneros Arellano y les comparto hoy otra reflexión. Esta vez la titulo La precisión del lenguaje. Lo siguiente son algunas conjeturas motivadas por una reflexión filosófica previa, no muy extensa ni profunda, pero sí apoyada en una metodología filosófica. En algunas ocasiones será necesario exponer los pasos de dicho método. Hoy expongo solo las conclusiones del proceso analítico demostrativo. Aunque me cueste aceptarlo debido a la confiabilidad de este método, que no solo es filosófico, sino matemático, estas reflexiones no son concluyentes, sino debatibles. Las expreso con los objetivos de motivar el diálogo y de expresar abiertamente mi postura. Dice así: mi tesis principal, la que voy a defender aquí en esta reflexión, es que toda comunicación debe ser apropiada para transmitir un mensaje. Esto a pesar de que todo lenguaje se modifica con el tiempo. Ya saben lo que se dice de que el lenguaje evoluciona. Acudo a los siguientes datos que me sirven como definiciones previas. Primer dato: las personas se comunican por medio de algún tipo de lenguaje. Este suele ser el invento consensuado de una comunidad que comparte significados y referencias comunes, una secuencia de enlaces entre los mismos que permiten concluir con un mensaje en torno a un hecho, a un compuesto de entes materiales, a ideas o proyecciones temporales, hacia el pasado o hacia el futuro. Segundo dato: cada lenguaje creado difiere de otro en alguna medida que les aproxima en todas sus características o los aleja hacia grados lo suficientemente separados para suponer la oposición completa entre ellos. Diversidad de lenguajes, vaya. Tercer dato: todo lenguaje se adapta permanentemente a la invención de quienes lo crearon y a la contingencia en torno en el cual se usa, lo que lo convierte en un proceso de cambio permanente. Cuarto dato: los signos o símbolos lingüísticos que refieren a los hechos, que son objetos de cada lenguaje, se mantendrán y otros cambiarán, sujetos a reglas entre las cuales algunas también permanecerán y otras cambiarán. Todo esto permite plantear la siguiente premisa. Todos estos datos que he estado señalando. Todo lenguaje cambia en alguna medida que no depende de él, sino de los hechos referidos y de sus creadores o hablantes. Ahora bien, considérese el siguiente conjunto de datos que de nueva cuenta sirven como definiciones previas. En este orden de secuencias de los datos, lo primero que dije para llegar a la primera premisa o primera conclusión, continúo en ese orden. Es decir, quinto dato: el lenguaje de los seres humanos tiene un propósito y quizá también el lenguaje de otros seres vivos tenga el mismo propósito. Como nuestros semejantes primates, cetáceos, canes, felinos, corvus, o sea, los cuervos, por ejemplo, y otras especies más. Eso no será tema de reflexión aquí. Toda la diversidad de lenguajes en el resto de los animales. Sexto dato: cada ser humano acude al propósito de su lenguaje con el objetivo de identificar y señalar a otros las condiciones que les permiten a cada quien ser, es decir, tener una identidad y conservar sus elementos, su esencia, como dicen en filosofía. Séptimo dato: los seres humanos pueden alterar el lenguaje cuando éste nos sirve a sus objetivos, o bien pueden mantenerlo inalterado cuando ese mismo lenguaje sí es de utilidad. Esta inalteración en realidad solo es provisional. Octavo dato: las palabras y las reglas de cada lenguaje pueden intercalarse para conseguir sus propósitos y sus objetivos y los objetivos de sus usuarios. Todo esto, desde el quinto dato hasta el octavo, me permite señalar una nueva y segunda premisa. Los seres humanos alteran el lenguaje en función de sus objetivos y aceptan implícitamente el propósito del lenguaje mismo. Tómense en cuenta los siguientes datos como últimas definiciones. Recuérdese que esta es una breve exposición de conclusiones de previas reflexiones sobre este tema. Y continúo. Noveno dato, según lo que estuve aquí leyendo. Una imagen puede ser evocada por miles de palabras y expresiones, y una palabra o una expresión puede evocar miles de imágenes. Décimo dato: las palabras tienen al menos un significado.
pero no todas las palabras permiten a sus usuarios interpretar ese mismo significado. Onceavo dato. Una palabra o una expresión puede popularizarse en congruencia o en incongruencia con su significado original. Siguiente dato, doceavo. La eficacia de la comunicación entre los usuarios depende del nivel de acuerdo hermenéutico logrado entre ellos, antes o durante el intercambio de mensajes. Todos estos nuevos datos me permiten señalar otra premisa. Un diálogo entre seres humanos exige una relación congruente, mínima, de los significados y de los objetivos personales de cada uno de los involucrados. Ahora bien, este conjunto de premisas me permite sugerir un argumento en torno a la tesis principal que dije en un inicio. La tesis es: toda enunciación debe ser apropiada para transmitir un mensaje. Esto a pesar de que todo lenguaje se modifica con el tiempo. Ahora bien, si tomamos en cuenta el primer paquete de datos, asumo que todo lenguaje cambia en alguna medida que no depende de él, sino de los hechos referidos y de sus creadores. A esto se puede agregar por ejemplo, séptimo dato: los seres humanos pueden alterar el lenguaje, y que se sustenta en los datos quinto y sexto. Luego, si planteamos la segunda premisa de que los seres humanos alteran el lenguaje en función de sus objetivos y aceptan implícitamente el propósito del lenguaje mismo, más el octavo dato que señala que las palabras y las reglas de cada lenguaje pueden intercalarse para conseguir sus propósitos y los objetivos de sus usuarios, entonces tenemos caldo de cultivo o un caldo de cultivo que está compuesto por una multiplicidad de imágenes y sus correspondientes palabras y enunciaciones, significados que no siempre son identificados. Es decir, con estas primeras premisas se genera todas unas condiciones previas para que lo que se diga no siempre pueda ser interpretado de la misma manera, o al menos no siempre identificado en consenso. Se complejiza todo esto si una palabra o una expresión se populariza en incongruencia con ese significado no comprendido del todo por los usuarios. A la toda revoltura que ya hemos señalado que puede suceder en el cambio y en el uso del lenguaje, si algo se populariza todavía más en incongruencia con todo esto, se vuelve más complejo el asunto. Por tanto, y deseando que en toda comunidad exista el entendimiento de sus habitantes, es comprensible que esta comunidad procure que un diálogo entre sus personas que la componen exija una relación de congruencia mínima de los significados y de los objetivos personales de cada quien, lo cual es la última de las premisas que estoy señalando. Si esto no se da, regresamos al dato doceavo, que nos obliga a plantear que la eficacia en la comunicación se pone en duda. ¿Qué concluyo de esto? Que la tesis, la primera que enuncié, toda enunciación debe ser apropiada para transmitir un mensaje. Esto, a pesar de que todo lenguaje se modifica con el tiempo, no solo una apelación a la búsqueda de consensos lingüísticos, sino al rechazo de las condiciones que vuelven ineficaz el lenguaje, sobre todo en contextos democráticos. No veo ningún problema en que acudamos a palabras o expresiones inventadas o modificadas en su significado. El problema que encuentro es cuando éstas se sustentan en la ignorancia de las ya existentes, de esas reglas que ya existen, de esos significados que ya existen. O en el capricho de llevar la contraria solo motivado por prejuicios, historias personales, desinformación, dolo, la mencionada ignorancia, o autopercepción de autoridad en menosprecio y discriminación hacia otras personas o épocas, cuando creemos que lo que decimos tiene mucha más autoridad porque se supone que sabemos más con respecto a otras personas o épocas. Aunque el ser humano y sus lenguajes siguen construyendo historias, no nos queda de otra, y esa sea una razón para sugerir que a pesar de sus fallas, todo lenguaje seguirá evolucionando y con ello las palabras mismas, las expresiones y sus reglas, no encuentro aún una razón convincente para no advertir que algunos cambios en el lenguaje han ocasionado malentendidos peligrosos, retrocesos en materia de derechos, errores fatales de deducción, heridas imposibles de sanar, sobre todo para la formación emocional de las personas, y malestares que no se alivian con reconocer las faltas cometidas. Y todo
Todo esto, que es muy posible y que se ha dado en muchas otras ocasiones, por haber usado mal una palabra, una expresión, una regla lingüística. Llamar peligro, ocurrente, dictador o loco, por poner un ejemplo ad hoc a los tiempos, a lo que no lo es, acudir a una palabra en otro idioma solo porque no se conoce bien la lengua materna, decirle bowl a un tazón, por ejemplo, imponer legalmente expresiones motivadas por la subjetividad egocéntrica o la agenda política, evitar pronunciar algo por miedo a la llamada cultura de la cancelación, que en realidad es un acto de censura, insistir en eufemismos solo porque no se tiene la valentía de educar las actitudes y perspectivas cuando éstas son ofensivas para erradicarlas, cambiar una vocal por otra cuando la práctica más efectiva del comportamiento aún conserva los patrones nocivos de convivencia. Todo este tipo de listado, que es todavía más extenso, pero ya voy a concluir, nos permite señalar lo siguiente. Hemos identificado reglas, hemos identificado palabras y expresiones que nos permiten entendernos. ¿Por qué habría que cambiarlas solo porque las ignoramos? ¿Cómo podemos mejorar nuestros criterios para saber cuándo una invención lingüística es más apropiada que las ya establecidas? Nótese que no sugiero considerar una educación lingüística para aceptar los cambios en el lenguaje, vengan de donde vengan. Es decir, no necesitamos estudiar lingüística para entender todo esto. No sugiero que tengamos que formarnos ahí de manera obligatoria. Afirmo que ese tipo de educación es un imperativo, educarnos en nuestro lenguaje, porque a final de cuentas, toda enunciación debe ser apropiada para transmitir un lenguaje. Es decir, no volvernos especialistas, pero sí conocer las reglas en un mínimo deseable. Coincido, por último, con la postura ética de Adela Cortina, la filósofa, que señala que ¿para qué sirve realmente, en el libro, ¿para qué sirve realmente la ética? Lo siguiente: con el mal hablar y el peor escribir generalizados, la libertad de expresión está en riesgo. No solamente por ello, diría yo, no solamente por lo que señala la filósofa de la Cortina, sino también por los temores a lo que yo señalo de la cultura de la cancelación, a los conflictos, al ser malinterpretado. ¿Por qué podremos ser malinterpretadas e malinterpretados? Porque no todo el significado de las palabras se conocen, ni las que uno dice, ni quienes las escuchan. Tampoco todas las reglas, ni de argumentación, ni de la sintaxis natural. Natural no porque sea de la naturaleza, natural en el sentido de lo que suele usarse y suele plantearse como un ámbito común de comunicación. Y la gran pregunta siempre va a ser esa: ¿qué hacer para poder identificar cuando una nueva palabra o una nueva regla es pertinente? Y no nada más porque queremos llevar la contraria, nada más porque queremos ser contestatarios o queremos romper algo, o solamente porque lo ignoramos. ¿Cómo saber diferenciar todo ello? He ahí parte del problema. Gracias por escuchar.